Es muy linda quizás de las escenas más tiernas del Evangelio, para mi gusto, esta imagen del Señor tan humana. Dice allí que el Señor se retiró, se fue solito, o pretendió irse solito al otro lado del lago. Y uno dice, ¿por qué? Y en realidad es porque se ha enterado de la muerte de Juan Bautista. Se entera que lo han matado a Juan Bautista, que es su primo, son parientes. Fue el primer anunciador de él, el primer bautizador, en fin, el primero que da la vida por Jesús, o sea, alguien entrañable para Jesús. Y entonces seguramente necesitaba ir solo a hacer su duelo, quizás a rezar, a agradecer, a llorar, en fin. Cada uno de nosotros tiene esos momentos donde necesitamos soledad, no aislamiento, sino esos momentos donde uno, así como tantas veces necesitamos la presencia de los demás, otras veces también, o junto con eso, hay momentos donde uno necesita, como dice allí, irse en soledad. Entonces él agarró un botecito y se cruzó al otro lado del lago, pero claro, al llegar al otro lado, la tal soledad se convirtió en una multitud, porque la gente que lo veía, Jesús, que iba cruzando el lago, el pueblo, los que lo habían conocido, los que posiblemente habían sido curados por él, en fin, toda esa multitud hambriada. Cuando Jesús llega, en vez de encontrar soledad, se encuentra una multitud. Y es muy lindo porque ahí se da una gracia. Y además los discípulos también van detrás de él, ¿no? Así que se chasqueó el Señor. Pero es muy lindo porque podría haber dicho, no, miren, hoy día vuelvan a su casa, hoy yo necesito estar solo, podría haber. Y sin embargo no es así, sino que tiene que optar entre su soledad o atender la multitud. Y el Señor, con esa gracia que se llama el olvido de sí, el olvidarse de la propia necesidad en favor de la necesidad de los demás, se quedó allá atendiéndolos, curándolos, y encima allí cuando llega el mediodía, tiene toda esta multitud hambriada, y entonces viene este milagro, esta gracia de la repartija, de la multiplicación de los panes, ¿no? Por lo tanto, esto, uno puede decir, la gracia, pedir la gracia, aprendamos a ver también nosotros en lo cotidiano la pequeña o gran multitud hambriada que nos rodea o que se nos ha encomendado, y que frente a ellos no hay tiempo de despedidas, sino que siempre es el tiempo de acogida. Papa Francisco decía, no son tiempos de despedir, ahora que están planeando ver cómo sacar de encima a los extranjeros más pobres, a los hospitales o los estudiantes, que no es un problema que sean extranjeros, ¿no? Es que son pobres, porque también se los invita a extranjeros, a empresarios ricos, a que vengan a poner sus empresas. No es un problema y muchos de ellos quizás vendrán, digamos, a usurpar zonas nuestras y a llevarnos lo nuestro, ¿no? No es que el problema son por ser extranjeros, es por ser pobres. Que el Señor nos dé esta gracia, atender a nuestras multitudes, hambriados de pan material, de un gesto de cariño, de una palabra de aliento, de un estarse al lado simplemente en silencio, acompañando, ¿no? Sí, que sensibilicemos ese radar natural instintivo que debería tener todo cristiano, capaz de captar dónde está habiendo más dolor en torno a mí, dónde estoy haciendo más falta. Estamos en la iglesia, en la parroquia San Ignacio. Ignacio pedía siempre servir allí donde haga más falta. A mayor gloria de Dios, el mayor servicio, la mayor necesidad, donde haya más dolor, allí está siempre nuestro sitio, decía San Ignacio, y repetía
el padre Arrupe, ¿no? Que intentemos dejar de preguntarnos obsesiva y egoístamente quién soy, para comenzar a interrogarnos qué puedo hacer por los demás, porque de tanto machacar nuestro ego hemos asfixiado el alma, le hemos ido quitando espacios y sobre todo le hemos despoblado de otros rostros que necesitan cobijarse a nuestra sombra. Cada cristiano es responsable del hambre del otro, sea hambre de amistad, de pan material, de comprensión, de justicia, de una palabra bien dicha, de perdón, de una caricia que suavice el dolor. No podemos pasar distraídos por esta vida sin hacernos cargo de las pequeñas o grandes multitudes que Dios nos ha puesto al lado para que cuidemos. Fíjense, cuando llega la tarde, dice allí el Evangelio, los discípulos que están cansados de la gente, y quizás posiblemente celosos de que el Señor les haya dedicado demasiado tiempo a la multitud y muy poquito a ellos, se tientan, quieren sacarse de encima toda esta gente molesta y se lo proponen al Señor con un justificativo muy razonable. Le dicen: el lugar está desierto, ya es tarde, despedí a la gente para que vayan a los pueblos y compren comida, ¿no? Si a uno lo agarra descuidado, capaz que lo felicita este discípulo por su fina observación, por su delicadeza de prever las molestias que sufriría esa gente de seguir allí por más tiempo, ¿no? Pero el Señor, digamos así, le pescó la trampita disfrazada de sentido común y que no era sino una burda tentación de sacarse de encima a la gente, con el justificativo de que ya se los había atendido lo suficiente. ¿Cuántas veces nosotros, a veces hemos dicho, ¿no? A veces con tono grave, sapiencial: ya está bien, Señor, que no exageren, que no se malacostumbren. Si por darles una mano nos van a tomar el codo y entonces en vez de un bien le vamos a hacer daño, ¿no? Toda esa fraseología que termina siendo un justificativo para no ayudar. Enseñémosle a pescar y no darle de comer. En el fondo, el que tiene hambre hay que darle de comer. Después habrá que aprender a pescar, ¿no? Pero tenemos tanto justificativo, a veces tan, entre comillas, razonable, para desentendernos de las cosas de servicio, de lo que tenemos que hacer por nuestra gente, ¿no? Y la respuesta del Señor, que no se hace esperar ni en tiempo ni en desconcierto. No tienen que irse esta gente, le dice, ¿no? Denles ustedes de comer, ¿tá? La reacción de los discípulos es inmediata y tremendamente lógica, ¿no? Además de muy sincera esta vez. Pero Señor, no tenemos nada más que 5 panes y 2 peces. Y el Señor, que continúa desafiante: tráiganmelos. Y a continuación el milagro. Los panes y peces bendecidos y entregados a los discípulos, que se multiplican entre sus manos y con abundancia de Dios. Esta queja frente a la desproporción de la misión recibida y nuestras fuerzas, entre la multitud inmensa de hambriados y nuestros poquitos panes y peces, recorre toda la historia de salvación y recorre también la nuestra, ¿no? Lo mismo sienten en nuestros días un marido, una esposa que intentan reavivar un amor de pareja desgastado y no saben cómo hacerlo. Y lo siente el maestro que, además de tener al frente a 40 críos, quiere amarlos y formarlos. Y lo siente el empresario que no solo desea vivir de su trabajo, sino que aspira a que sus empleados sean dignamente tratados y justamente remunerados. Y lo sienten, no metafóricamente, el papá y la mamá, que apostaron generosamente a una familia numerosa en hijos y que un día, al llegar al trabajo, el hombre se encuentra con que es prescindible, ¿no? Porque 15 o 20 años de trabajo y tantos hijos cuestan más caro a la firma que un joven puesto a prueba, ¿no?
para quien uno también desea lo mejor, pero no a un precio tan ruin. Y lo siente el párroco o el cura al que no le interesa ostentar un cargo, sino pastorear a su pueblo. Y lo siente el misionero, o mucho más cerca, nuestros misioneros, sin necesidad del África o de lugares lejanos, nuestro monte santiagueño, nuestro norte argentino, o en tantos lugares nuestros, de nuestros barrios, que sentados en el dispensario ven una cola inmensa de gente doliente y en su escritorio apenas unas gasas y unos medicamentos insuficientes. Y lo sienten las hermanas hospitalarias que improvisan camas para los moribundos y los enfermos, ¿no? En fin, el Señor nos dice frente a esa desproporción, tráiganmelos, como diciendo, denlos aunque parezca casi una broma, ¿no? Entreguen los poquitos panes y peces, entréguenlos aunque suene ridículo, inténtenlo aunque parezca todo perdido, porque lo que importa no es cuánto se dé o se tenga, importa que se dé. No importa que sea poco, pero sí que sea todo, sin reservas. Dios hace milagros no con mucho, pero sí con todo, aunque sea muy poquito. Si sacamos cálculo, no lo vamos a dar, porque ciertamente es de locos. Fíjense, aquí uno puede saltar al Evangelio de Juan, donde dice que, dice, acá hay un niñito, uno de los discípulos dice medio irónicamente, acá hay un chiquito que tiene 5 panes y 2 peces, como diciendo, ¿qué querés que hagamos con eso? Y el Señor dice, tráiganmelo. Pero es muy lindo saber que es un niño el que le entrega su todo, sus 5 panes y 2 peces. Quizá por eso el Evangelio dice, si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Porque solo un niño o quien tiene corazón de niño entrega todo. Los adultos, los razonables, los calculadores, los que hacen balance, los que están previendo desde los escritorios, dirán, no, es ridículo entregar, guardémonos algo. Guardémonos algo como para prever. Solo el niño comete, entre comillas, la locura hermosa de entregar todo, ¿no? Por eso también se dice que el Padre Nuestro es oración de niño. A veces un niño pide, reza, capaz que puede pasar 2 horas pidiéndole a la mamá pan, la mamá le da el pan, llega la tía y le entrega el pan, no se guarda nada, ¿tá? Porque sabe que le van a volver a dar, digamos así, ¿no? Si los entregamos en las manos del Señor, si los ponemos sin reserva al servicio del hombre y del hambre de otros prójimos, a costa de sufrir a veces nuestro propio hambre, con todo lo que implica de despojo, con todo lo que implica de riesgo, nos llevaremos una de aquellas hermosas sorpresas que Dios se reserva para quienes dan a lo niño, a lo niño. Pidamos esa gracia en este domingo, ¿no? Para que mis poquitos panes y peces puedan, en la medida que se entreguen, saciar a muchísimos hambreados que muy cerca nuestro todavía esperan bajo los escombros de las indiferencias, ¿no? Uno puede recordar también esos poquitos panes y pesos, esos esfuerzos que parecen, digamos así, totalmente inútiles, ¿no? Estamos acompañando a nuestros hermanos venezolanos, ¿no? Y uno puede decir, bueno, ir quitando de a uno una piedrita en los escombros de edificios caídos, lo vivimos nosotros en el AMIA hace ya años, ¿no? De golpe 7 pisos hechos de escombros, y ahí sale el corazón lindo, ¿no? O sea, ir sacando de una piedrita y sacando un escombro, decirse imposible, y sin embargo de ese modo se salvaron y se siguen salvando vidas, ¿no? Esos son. Pero pedimos la gracia que no necesitemos catástrofe para animarnos, digamos, a poder brindar nuestras manos al servicio del Señor. Y pidamos también por el hambre material, ¿no? Vuelvo a decir, yo creo que lo repetimos cada 2 domingos, ¿no? El hambre es una opción.
¿tá? En este mundo se tiran millones de toneladas de comida todos los días, ¿tá? Argentina tiene capacidad alimenticia para terminar con el hambre en Argentina y en África juntos. Y a veces ves tanto desperdicio, ¿no? Que el Señor nos conceda la gracia, ¿no?, de comenzar por la pequeña o gran multitud que cada uno de nosotros tiene, comenzando por nuestra familia, comenzando quizás por ese vecino que hay a dos puertas de mi casa, quizás anda hambreado de una visita, hambreado de un tapercito para fortalecer, digamos, su almuerzo, o una caricia, o un llevarlo a pasear, en fin, comenzando por los de mi sangre, siguiendo por esa pequeña o gran multitud que Dios puso al lado nuestro y que va a ser sobre lo que se nos va a juzgar. Cuando por ahí nos desesperamos, así que nos preguntará el Señor. Señor, dice el Papa Francisco, ya sabemos las preguntas del juicio final, ¿no? Cuando tengamos que, nos va a preguntar qué hiciste. Estuve solo, me visitaste, estuve enfermo, me viniste a ver, estuve desnudo, me vestiste, estuve preso, viniste a verme. Ese es el protocolo del juicio final, ¿no? Que el Señor nos ayude a revisarlo con mucha confianza y que nos animemos a entregarle, tráiganmelo, que hoy día le traigamos, le entreguemos nuestra vida, así como un día también un Ignacio de Loyola, que podría haber vivido para sí, se animó a vivir para los demás, entregó en un gesto simbólico, se caminó desde su País Vasco hasta Montserrat, y allí a la pie de la Virgen entregó su espada, como símbolo de todas las cosas del mundo, ¿no? Entregó su espada y de ahí se fue a rezar solito a Manresa. Que esa sea la gracia linda que uno de nosotros podamos ofrecerle al Señor. Que así sea.